A continuación, Sonrisas al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día. Saludos y bienvenidos a su programa Sonrisas al Día. Un programa que tiene como meta que ustedes conozcan todos sus temas de interés en la odontología. Mucho gusto, yo soy su odontóloga Lisette Naves y el tema que vamos a estar tratando el día de hoy es una enfermedad muy seria, el cáncer oral. Hoy en día escuchamos más y más acerca de cáncer y comenzamos a pensar que es una enfermedad que está en epidemia. Pero ¿será cierto? No vamos a hablar exactamente de eso el día de hoy y para eso les tengo una invitada, el día de hoy la doctora patóloga Anabel Vega. Un gusto que estés aquí, Anabel. ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias por la invitación. Entonces vamos a tratar este tema del cáncer. Abrimos cáncer y exactamente este tipo de enfermedad se puede dar en cualquier parte del cuerpo humano. Pero lo interesante, lo que nos compete a nosotros como odontólogos es que esta enfermedad se puede representar en la cavidad oral. Coméntanos sobre esto, Anabel. Mira, primero de que nada tenemos que tomar en cuenta que la cavidad oral presenta una anatomía especial y esta cumple múltiples funciones en nuestra vida. Constantemente va a estar expuesta a agentes físicos, químicos y biológicos. Por tal razón es importante que tengamos siempre una atención odontológica completa para así poder realizar una prevención y un diagnóstico precoz ante la aparición de cualquier enfermedad. También debemos tomar en cuenta que estamos hablando de una región que presenta órganos funcionales como es la lengua, mucosas fijas como el paladar y la encía, también otros tejidos como en los carrillos, también piezas dentarias y cada una de ellas va a tener funciones fisiológicas distintas. Al nosotros tener alguna alteración en alguna de estas partes, pues va a provocar un desequilibrio tanto en la salud, tanto de la cavidad bucal como en la salud general del paciente. Muchas veces la población no toma en cuenta que la incidencia de la cavidad oral es relativamente alta. Puede ir desde procesos simples inflamatorios hasta ya grandes alteraciones mucho más importantes como es el cáncer oral. Primeramente, lo que iniciemos con describir exactamente en qué consiste el cáncer para que los clientes puedan saber. El cáncer es cuando tenemos una replicación anormal de las células. Las células tienen un ciclo. Hay el ciclo celular normal, que es que la célula inicia después de la división mitótica, continúa con su vida y al envejecerse la célula va a fallecer. Una célula vieja, una célula dañada, lo normal, lo ideal, lo biológicamente aceptable es que muera. Y exactamente después de la replicación celular se van reproduciendo las células, ¿no es cierto? Pero cuando comienzan a crearse células anómalas por diversos factores, el punto es que estas células viejas, estas células dañadas ya no van a morir. O en defecto, también en la parte de la replicación celular, las células van a tener una replicación descontrolada y exactamente por esto va a aumentar el número de células que eventualmente lo que va a conseguir es una masa, un tumor, ¿no es cierto? Vayamos un poco hablando de cómo puede ser este ciclo de que se va formando el cáncer celularmente. Bueno, primero que nada, como vamos a ver en la siguiente imagen, fumar es uno de los principales factores de riesgo en la aparición de lesiones y de cáncer en la cavidad oral. El 85% de las lesiones precancerosas y como tal del cáncer oral está relacionado al tabaco y esto aumenta 7 veces más su aparición. También el consumo de alcohol aumenta 3 veces más el riesgo de aparición de alguna lesión y si juntamos el consumo tanto de fumar como de alcohol, esto provoca un gran aumento. Tenemos otros factores de riesgo como son también la exposición solar. Muchas personas están expuestas, más que nada las personas con piel blanca, y esto produce mucho cáncer en la zona del labio. Por eso debemos tomar medidas como no exponernos al sol en los horarios de 11 a 4 de la tarde y si es que nos vamos a exponer, usar protección como gorras y protector solar. También las infecciones por el virus del papiloma humano están directamente relacionadas con el cáncer oral, así como también irritaciones locales como son las prótesis que estén mal ajustadas, restauraciones desbordantes y el uso de
enjuagues bucales que presenten muchísimo alcohol. Exactamente, hablando de que puede ser el alcohol, de que son factores predisponentes del alcohol y fumar, esto es súper importante recalcar a los pacientes porque hay muchos pacientes con estos malos hábitos. Entonces, por lo mismo, más allá de solo las consideraciones que pueden llevar al cáncer oral, dentro de todo, fumar y el alcohol son factores de riesgo para cualquier tipo de cáncer. Entonces, por lo mismo, siempre vamos a enfatizar para cualquier pacientito, no solo en el ámbito odontológico, de que estas son dos cosas que tenemos que evitar. Exactamente, el sol son factores de riesgo para todos los cánceres en general, más allá también de para el cáncer oral, pues para el cáncer de piel, para el cáncer pulmonar, son factores que van a predisponer este tipo de enfermedades. Entonces, por lo mismo, aparte de la importancia para la prevención del cáncer oral, es relativamente un riesgo para cualquier otro tipo de cáncer y por lo mismo le recomendamos muy seriamente de que evitemos este tipo de hábitos que nos van a dañar, porque exactamente esto es lo que nos va a ayudar a prevenir la enfermedad. Hablemos un poco de lo que es la incidencia del cáncer. ¿Cuán frecuente es este cáncer? Sí, mira, según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, tenemos que en hombres va a haber una incidencia mayor. En hombres por cada 100.000 vamos a tener una incidencia de 5,9, mientras que en mujeres va a ser tan solo de 2,6. Hablando ya como tal en tasas de mortalidad, vamos a tener que en hombres por cada 100.000 es de 1,6, mientras que en mujeres ya disminuye bastante y es que solamente el 0,6. Pero si vemos esto en cifras, pues podemos ver que es una tasa que continuamente está siendo elevada y a futuros años se cree que va a seguir aumentando como tal. Es que verdaderamente el cáncer viene a ser una enfermedad que está en aumento, más allá de también por los factores predisponentes que tenemos, pues también hay que tener una consideración general de que el ser humano cada vez vive más. Entonces, con los años aumentados de vida que tenemos, pues obviamente tenemos mayor predisposición para estos tipos de enfermedades, porque el ser humano anteriormente no estaba diseñado para vivir los 80 años promedio que vive ahora. Podemos hablar de incluso en la época de los incas, la edad promedio de muerte para un inca era los 27 años. Yo ya no estaría en vida. Entonces, pero sabemos de que ahora tenemos un mayor tiempo de vida y por lo mismo tenemos que tener mayores consideraciones, en especial si queremos una buena calidad de vida. Porque como hablábamos también de los factores predisponentes, te va a llevar a todo un sinnúmero de enfermedades y por eso en calidad de vida tenemos que intentar evitar estos factores, ¿no? Hablemos un poco de cómo el paciente va a poder darse cuenta que tiene algún indicio de esta enfermedad. Primeramente, el paciente tiene que siempre estar cada 6 meses acudiendo al odontólogo, pero por parte del paciente en casa, pues también va a haber medidas que él pueda realizar para darse cuenta de esto. Bueno, en la cavidad oral nosotros tenemos una ventaja, que es un área, una región del cuerpo que podemos tener una observación directa y una examinación, tanto por el odontólogo como por nosotros mismos como un paciente. ¿Qué es lo que se recomienda? Por lo general, una vez al mes nosotros realizarnos un autoexamen para poder nosotros pues identificar cuáles son nuestras estructuras normales y ante cualquier alteración que nosotros veamos poder ir lo más rápido posible al odontólogo y así poder realizar una prevención. Nosotros necesitamos tan solo de 5 pasos como tal. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Primero nos colocamos frente al espejo. Vamos a comenzar por las zonas del cuello. En las zonas del cuello con nuestras 2 manos pues vamos a empezar a palparla, a ver si presentamos alguna simetría, alguna presencia de algún bulto, alguna protuberancia. Luego vamos a pasar a la zona de los labios, ¿sí? Vamos a tomar los labios con nuestras manos, vamos a apretarlos suavemente, ver la presencia de algún bulto, de alguna protuberancia. Luego extendemos el labio, ¿sí? Para ver la zona interna, igual vemos si hay la presencia de algún cambio de coloración o la aparición de algún bulto. Luego vamos a pasar a la zona de las mejillas. Primero pues extendemos con nuestro dedo índice en la zona de la mejilla entre los dientes. La palpamos suavemente en busca de algún bulto, alguna protuberancia y observando cualquier cambio de coloración que nos pueda alertar. Luego continuamos a mirar la zona de las encías. Primero vamos a ver el cambio de coloración, si tiene un color normal que por lo general debe ser un color rosado pálido. Vemos también la presencia de algún bulto. Y por último vamos a la zona de la lengua y del piso de boca. Sacamos la lengua, la tomamos suavemente con nuestras manos y la apretamos ligeramente. Vemos si hay algún cambio de coloración, la apariencia de algún bulto. Luego levantamos la lengua para examinar su cara inferior. Igual vemos algún cambio de coloración, la apretamos suavemente, siempre desde atrás hacia adelante. Ver cambios como
aparición de algún bulto o alguna protuberancia. Y por último, el piso de boca, donde igual pueden haber cambios de coloraciones y aumento de algún bulto como tal. Estos van a ser los signos que vamos a poder ver en boca. En cuanto a los síntomas, ¿podría haber algún tipo de síntoma en la boca para que el paciente pueda darse cuenta de que está teniendo algún tipo de problema? Pues bueno, a veces se puede estar relacionado con un ardor bucal, ¿sí? Pero por lo general muchas veces no va a haber un síntoma como tal. Más que nada va a haber la aparición de un cambio de coloración, por eso debemos nosotros siempre hacer un autoexamen y más que nada la aparición de algún bulto, que si nosotros pues no palpamos esas zonas, no nos vamos a dar cuenta como tal. Aquí está la importancia de concientizar al paciente, porque muchas veces lo que pasa con los pacientes es que hasta no tener síntomas, a veces creen que nada está mal. Pero muchas veces, aparte de los síntomas, es decir, las sensaciones del paciente, pues vamos a tener signos. Y estos signos, exactamente para poder verlos, vamos a tener que realizar el autoexamen, como comentaba la doctora Anabel. Siendo con la parte de concientizar, hoy en día oímos en varias partes, en varias fuentes, televisión, radios, como por ejemplo para las mujeres concientizar acerca del cáncer de mama, también nos están concientizando acerca de la diabetes, concientizar acerca del daño del tabaco. Y son muchas cosas, ¿no? Exactamente, son muchas cosas que hay que concientizar a las personas, pero esta viene a ser una de las importantes, porque como exactamente hablábamos, el cáncer oral es una enfermedad que está en ascenso en cuanto a la cantidad de veces que se presenta. También lo que quisiera hablar ahorita es acerca de un poco del pronóstico que se puede dar de esta enfermedad, porque oímos cáncer y a todo el mundo nos da miedo. Entonces, exactamente cuán maligno van a ser estos tipos de cáncer y cuál es el riesgo de mortalidad en este cáncer. Bueno, como hablamos antes, pues primero que nada tenemos la gran ventaja de que nosotros podemos realizarnos un autoexamen, ¿sí? Lo ideal es siempre hacer un diagnóstico precoz. La desventaja es que muchas veces nosotros somos muy dejados con la salud bucal y cuando este cáncer es descubierto, pues ya está en una etapa muy avanzada, es decir, una etapa 3 o 4. Por eso lo principal siempre es hacer nosotros un autoexamen y ante algún cambio de coloración ir enseguida al odontólogo. Si nosotros vemos la presencia de algún bulto, igual ir urgentemente al odontólogo para luego pues ser derivado a un especialista como el patólogo oral y pues tomar las medidas debidas para como tal hacer el diagnóstico. Por lo general el cáncer desgraciadamente en la cavidad oral pues va a ser descubierto en etapas avanzadas, ¿sí? Dependiendo de la patología, por ejemplo, tenemos el carcinoma, ¿sí? Escamocelular, que es el cáncer más común, principalmente que se va a dar en la zona de la lengua y personas pues que se exponen al sol también en la zona del labio, pues dependiendo según el estadio, pues si se retira la lesión a tiempo, pues por lo general se puede tener un plan de vida a lo largo a 10 años. También tenemos que tomar en cuenta que algunos de ellos pueden hacer metástasis como tal, hablando del más común que es el carcinoma celular. Me comentas ahorita acerca de las etapas del cáncer. Entonces, ¿cuántas etapas son y cuáles vienen a ser las diferencias básicas entre cada una de estas etapas para saber el riesgo viene a ser la diferencia en cada etapa? Coméntanos esto, ¿cómo es? Bueno, pues vamos a tener por lo general 4 etapas, ¿sí? Cada una depende si se realizó metástasis o no, o si por ejemplo tenemos afectación de algún ganglio, que los principales pues en la cavidad oral de la zona del cuello. Lo que hablábamos es que lamentablemente, por ejemplo, al ser nosotros en la cavidad oral tenemos una mucosa, la mucosa es delgada, no como la piel, ¿sí? Y la primera parte del epitelio, que es la que recubre la mucosa, luego del tejido conectivo, es sumamente delgado. Por eso siempre cuando nosotros hacemos el descubrimiento, ya esta lesión ya atravesó como tal el epitelio y ya está en la zona del tejido conectivo, es decir, ya se encuentra en una afectación mucho más profunda como tal. Traduzcamos, la metástasis, ¿qué viene a ser? Comenzamos con el cáncer oral y estas células dañinas, estas células malignas, pues se pueden esparcir a lo largo del cuerpo humano, sea a través del sistema circulatorio, sea a través del sistema linfático. Y es en esta circulación de las células malignas que estas células malignas se pueden alojar en otra zona del cuerpo. Comenzamos con el cáncer oral y una de estas células malignas se podría tal vez alojar en el hígado. Y podríamos comenzar con un cáncer hepático. En el pulmón, por ejemplo. También el cáncer pulmonar. Creo que el cáncer pulmonar viene a ser uno de los cánceres que tienen más riesgo de metástasis, ¿no? Entonces, exactamente
exactamente hablemos de que la metástasis viene a ser la esparción de este cáncer, porque si bien comenzamos con el cáncer oral, pues uno de los riesgos más altos, lamentablemente, también es que se vaya a pasar al cerebro, de que vayamos a tener otro tipo de complicaciones, y es en esta diseminación del cáncer, de que pasa de un área ya riesgosa como el cáncer oral, que puede pasar a un área de mayor riesgo, como los pulmones o como el cerebro. Sí, por ejemplo, también debemos tomar en cuenta que muchas veces cuando nosotros pues ya hicimos la extirpación como tal de la lesión, muchas veces el paciente dice, no, ya me curé porque ya me sacaron la lesión, pero debemos tomar en cuenta que nosotros como pacientes que ya tuvimos como tal una lesión tenemos que tener chequeos periódicos. Se ha visto casos en los que los pacientes están 10 años libres de cáncer y a los 10 años pues aparece nuevamente el tumor, ¿sí? Tanto en esa misma zona como en otra zona de la cavidad oral como en otra zona del cuerpo. Por eso es la necesidad de siempre recalcar que siempre realizar un autoexamen. Nunca pues confiarse de que nadie está libre de presentar alguna lesión como tal. Esto es ligeramente triste, pero cabe mencionarlo para todos los televidentes, de que los pacientes que tuvieron cáncer, pues sí se pueden curar, sí hay cura para el cáncer, hoy por hoy sí manejamos una cura para el cáncer, pero que los controles posteriores a curarse el cáncer, tuve cáncer oral, exactamente lo que hablamos, me lograron curar, me quitaron la incisión, me realizaron todo el tratamiento y verdaderamente me dicen, listo, estás curada del cáncer oral, pero los controles van a ser para toda la vida. Para exactamente, toda la vida, sí. Porque toda persona, incluso una persona sana que no haya padecido de cáncer, debería hacerse estos controles exactamente para ver que no haya ningún tipo de avance, porque el cáncer es una enfermedad de que tiene demasiado índice de aparición, y en especial si ya tienes el antecedente de que ya lo padeciste, pues exactamente corres aún más riesgo, puede haber remisión de este cáncer. ¿Cuán frecuente es la remisión del cáncer oral? Bueno, depende mucho de la patología. Por ejemplo, el ejemplo que más yo pongo, tenemos el ameloblastoma. El ameloblastoma, a pesar de que va a ser un tumor benigno, se ha visto muchísimos casos en los últimos congresos que hemos tenido de patología, de que a pesar de que el paciente se cura, vimos un caso de un paciente que a los 30 años, es decir, el paciente a los 20 años presentó la lesión y luego a los 30 años, sí, cuando ya tenía 50 años, volvió a presentar nuevamente el ameloblastoma. Por eso, tiene que tener cuidado a lo largo de toda su vida. Es decir, específicamente en ese caso, si hay una alta incidencia como tal de que pueda volver a aparecer la enfermedad como tal. Hablando de tipos de cáncer, exactamente el ameloblastoma, ¿qué implica? ¿Y qué otros tipos de cánceres crees que son bastante frecuentes? Porque el tipo de cáncer va a depender del tipo de célula que se replica. En base a esto es el nombre que se lleva el cáncer. Y también de la región donde se realiza. Entonces, exactamente, ¿qué regiones de la boca tienen mayor predisposición para el cáncer y cuáles son las más frecuentes? Bueno, podemos hablar, como ya les mencioné, principalmente del carcinoma escamocelular, ¿sí? La principal área donde puede aparecer es en la zona de la lengua. Por eso siempre haceré énfasis en palpar la lengua, en ver algún cambio de coloración, que por lo general siempre va a ser como primero va a aparecer un cambio de coloración, ¿sí? Como por lo general vamos a ver una pequeña membrana blanquecina, ¿sí? A pesar de que la lengua vemos que tiene una coloración rosada. Si nosotros vemos eso, pues ir urgentemente al odontólogo como tal. Tenemos eso con respecto al carcinoma celular. Con ameloblastoma, que es el otro tumor del que yo les hablé, pues ¿cuál es nuestra desventaja? Que muchas veces es silencioso. ¿Por qué? Porque solamente lo vamos a ver con una radiografía panorámica, que es la de toda la boca, porque es un cáncer que va a ir creciendo, bueno, es un tumor benigno, todavía no sería como tal de cáncer, pero la verdad que su conducta es como un tumor maligno. ¿Sí? Entonces, si nosotros no realizamos una radiografía, pues no vamos a ver como tal que ese tumor está creciendo. Por eso también, aparte de nosotros realizarnos un autoexamen, realizar al menos una vez al año un control radiológico, ¿sí? Para ver que todas las estructuras óseas y anatómicas pues estén en óptimas condiciones. Me parece que lo del control radiológico, lo del control radiográfico viene a ser esencial. Me gusta mucho en mis pacientes, lo ideal es que vienen a consulta, bueno, pues vendrán por limpiezas cada 6 meses. Exacto. Pero bajo las leyes del Ministerio de Salud Pública aquí en Ecuador, incluso a nivel rural, a nivel general del país, pues se debería manejar una historia clínica, la misma historia clínica, pero una nueva hoja, un nuevo diagnóstico, un nuevo detalle cada año. Y exactamente para poder manejar este detalle de la historia clínica, poder ver qué dientes están bien, qué dientes están mal, ver las estructuras óseas, que eso no se logra ver solo clínicamente, pues lo ideal es realizar la radiografía panorámica. Lo que puede resultar un poco confuso, que ahorita tú estuviste hablando, es lo de un tumor benigno versus un tumor maligno. Y estamos hablando de una replicación anormal de las células. Entonces, ¿cómo algo puede ser benigno y cómo algo puede ser maligno? ¿Cuáles tienen que ser las diferencias? Bueno,
Depende mucho también, pues, el tipo de célula, ¿sí? El tipo de célula, nosotros ya cuando hacemos por lo general la biopsia de la lesión para ver qué tipo es, lo que nos va a decir si es benigno o maligno va a ser ya como tal el estudio microscópico, ¿sí? Es decir, a través de la lámina histológica, es decir, si tiene muchas más mitosis, mayor crecimiento celular. Esa va a ser principalmente la diferencia. Pero lo que hablábamos, por ejemplo, un ameloblastoma, a pesar de ser un tumor benigno, va a ser muy arrasador como tal, ¿sí? Y más que nada que tiende a aparecer muchas veces, como vimos en este caso de una paciente que después de 30 años pues volvió a salir principalmente, pero principalmente pues es la replicación como tal celular que va a tener, es decir, el número de mitosis, pero ya como tal viéndolo nosotros en la lámina histológica. Cuando tenemos estas tumefacciones dentro de la boca, pues exactamente el control viene a ser removerla. Pero lo que es importante que conozcan los pacientes, dicen, se ve una lesión chiquita y a veces la incisión, a veces la cantidad de tejido retirado es mayor. Primeramente, pues a veces no es solo la tumefacción lo que está con células malignas, esto se tendrá que ver con la biopsia, pero también es verdaderamente importante dejar un área de control, un área segura. Varias veces se tiene que exactamente cortar un poco más de lo que se esperaba para poder dejar, evitar que estas células se vuelvan a replicar e intentar quitar toda la lesión. En la parte exactamente tú como patóloga, pues viene el paciente ya. ¿Cómo viene a ser el cambio? Viene el dentista general. Yo como odontóloga general lo reviso y digo, esta lesión ya va más de 14 días sin curarse. Ya la hallo sospechosa. Me comunico contigo, digo, hola Anabel, por favor ayúdame, esta lesión está sospechosa. Lo siguiente sería una cita contigo. ¿Y qué se realiza en esa cita o solamente tomas la biopsia? ¿Cómo va esa parte? Bueno, ¿qué es lo que hacemos primero? Me remiten el paciente como tal porque el odontólogo ya sospechó de la presencia de alguna lesión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, pues una historia clínica que el paciente nos cuente cómo apareció la lesión, hace cuánto tiempo él presenta esta lesión, si por ejemplo fuma, consume alcohol, si por ejemplo él sabe que está con alguna infección del virus del papiloma humano, si en la zona del labio se da muchas veces al sol, es decir, encontrar el factor de riesgo que hizo como tal que se desencadenara esta lesión. Obviamente tenemos que tomar en cuenta que todo cáncer siempre va a tener un factor genético, ¿sí? Todo cáncer, pero obviamente esos son factores de riesgo que predisponen a que como tal se reproduzca y se dé este cáncer. El siguiente paso a tomar es tomar los siguientes estudios, siempre pues una radiografía panorámica para ver la zona, luego una tomografía y en algunos casos ya hablando de tejidos blandos pues ya como tal una resonancia. Luego pues tenemos que hablar y saber de qué tipo de lesión estamos hablando, si es una lesión premaligna o ya como tal es que ya salió el tumor, ¿sí? Entonces principalmente eso lo realizamos con una biopsia, ¿sí? Siempre el estudio histopatológico es muy necesario. También aquí hago énfasis en que muchas veces, ¿sí?, no realizamos biopsia a cualquier lesión. Viene el paciente, dice, no doctor, tengo una bolita que necesito que me la saque porque me molesta. Total vino, pues cualquier profesional le sacó la bolita al paciente, nunca pensó de que eso podría ser un signo de una lesión precancerosa y nunca se le realizó examen como tal histopatológico. ¿Qué pasa? Que el paciente viene a los 5 años con la lesión muchísimo más grande y resulta ser que era el primer signo que teníamos de que se iba a desarrollar como tal un cáncer. Por eso siempre realizar a toda lesión, por más pequeña que sea, hacer una biopsia, ¿sí? Para hacer como tal el estudio histopatológico. Nosotros cuando ya tengamos como tal con el estudio histopatológico junto con la clínica, ¿sí?, el tipo de lesión que tenemos, pues ya podemos actuar. Lamentablemente muchas veces los cánceres en la cavidad oral pues llevan ya como tal a cirugías muy extensas como hemimandibulectomía, que se retira toda la mitad de la mandíbula, toda la zona de la lesión, porque obviamente no podemos retirar solamente la lesión, ¿sí? Muchas veces tenemos que dejar un área como tal de tejido sano porque tenemos el riesgo en que pueda recidivar como tal la lesión, que es lo que pasa muchas veces, es decir, tenemos que ser pues bien extensos como tal porque se puede remitir como tal la lesión. En la parte que decimos que hay un factor genético, esto es muy importante recalcarlo, explicarlo, porque pasa, muchas veces hay mucha gente a hablar del tema, de que dicen, no, pero yo ya llevo 20 años fumando y no me pasa nada, pero de repente a él que fumó un mes ya tiene cáncer. Es exactamente por esta disponibilidad, esta predisposición genética. Entonces, por lo mismo, lo que podemos hacer todas personas es evitar estos factores de riesgo. Porque sí, exactamente, yo fumo un mes y puede que no me pase nada. Y veo que mi vecino está fumando 20 años y no le pasa nada. Pero sí hay personas que a los 2 meses, a los 5 años, es algo totalmente
que no se puede predecir, porque el factor genético, pues lo que nos puede ayudar a ver qué nos depara el futuro, pues viene a ser la historia clínica familiar. Por ejemplo, si yo tuve un abuelito con cáncer, pues ya sé que tengo una predisposición genética. Eso es lo importante de la historia clínica. Preguntar también cuáles enfermedades han tenido los padres, cuáles enfermedades han tenido los abuelos, incluso cuáles enfermedades han tenido los hermanos, lo que viene a ser la primera línea directa intrafamiliar. Pero si bien el cáncer nos puede dar un poco de miedo, pues lo importante es enfatizar y avisar a todos los televidentes que se puede prevenir. ¿Cómo es la prevención? Pues exactamente evitando los factores de riesgo. Y como decías, hay etapas del cáncer y un cáncer encontrado a tiempo, pues se puede solo realizar la excisión y deberíamos tener un control mínimo, pero igual, bueno, control para toda la vida como hablamos, pero no se van a necesitar esas cirugías grandes que tú comentas que pueden ser mucho más riesgosas. Entonces, esto sí, para todos los televidentes tengan mucho cuidado, no se olviden de visitar a su dentista siempre cada 6 meses. No se olviden también de, como nos contaba la doctora Anabel, realizarnos un autoexamen cada mes. Es muy importante que nosotros también tomemos conciencia y tomemos acción sobre nuestras enfermedades. Recuerden que se puede hacer mucho en casa, uno realizándose enfrente del espejo. Les vamos a dejar nuestros números de contacto para que nos puedan notificar cualquier duda que tengan ustedes. El lunes del 452-2296 o al 0998-961-458. No duden que también ante cualquier inquietud nos pueden conectar vía Facebook a nuestra página @DentalAdvantage_UIO. Un gusto que hayan estado el día de hoy con nosotros y no teman, todo se puede prevenir. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día.